Si te hablo de una sustancia que es muy fácil de obtener, muy fácil de manipular y que por eso se utiliza en multitud de industrias, tiene muchísimos usos, de hecho tantos que puede acabar resultando en tráfico de drogas, incluso guerra entre distintos grupos terroristas en la otra parte del mundo, ¿te lo creerías o te parecería una sustancia de ciencia ficción como el vibranium o el adamantium? Pues no, es una cosa que existe en nuestro mundo y que estás tan acostumbrado a verla como desde que eras un bebé y te lo ponían en el culito. Hoy te hablo del talco. Bueno, ya he adelantado que tiene muchos usos, que tiene una historia un poco oscura, pero ¿qué es el talco? Bueno, pues lo primero es que el talco no son unos polvos de bebé que compras en una tienda. Bueno, eso también, pero en la naturaleza lo encontramos en forma de mineral. Es un mineral. De hecho, es un mineral del grupo de los silicatos. Esto significa que está hecho de sílice, pero también es un mineral rico en magnesio, por lo tanto es rico también en óxido de magnesio. Es un mineral, pues doble, de silicato y magnesio. Su principal característica, por lo que es tan conocido el talco, es por su dureza, o más bien por la ausencia de ella, porque es un mineral tan blando que hasta con la uña se puede rayar. De hecho, es el mineral más blando que existe, tiene un 1 en la escala de Mohs. ¿Dónde podemos encontrar talco en la Tierra? Pues como ya he dicho, al ser un silicato rico en magnesio, lo vamos a encontrar en zonas donde haya habido roca rica en magnesio, como son cierto tipo de rocas volcánicas. ¿Por qué digo cierto tipo de roca volcánica? Aunque el talco no sea un mineral de origen volcánico, sí que se produce por la alteración de este tipo de rocas ricas en magnesio, bueno, de los minerales ricos en magnesio. ¿Qué tipo de alteraciones? Pues alteraciones metamórficas, cuando asciende mucho la temperatura y la presión, y también alteraciones de tipo hidrotermal. En este caso, cuando tenemos fluidos también a altas temperaturas que alteran los minerales y los convierten de un mineral original en talco. ¿En qué zonas podemos encontrarlo? Pues prácticamente en todo el planeta, de Estados Unidos a Sudamérica, en muchas zonas de Asia. De hecho, los primeros registros que encontramos sobre el talco datan del antiguo Egipto, donde se utilizaba para hacer tallas, porque era muy fácil de tallar, por esto que digo, de su dureza, que me imagino yo la gente en el antiguo Egipto de, oye, este mineral está hablando, pues no le interrumpa. Incluso se utilizaba su polvo, porque es muy fácil convertirlo en polvo, para blanquear los papiros. ¿Por qué es tan blando? Pues bueno, en parte viene por su estructura, porque su estructura es filosa, bueno, no es filosa, es que se llaman filosilicatos, pero filo viene pues de lo mismo, de folio, de lámina, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un folio. Pues los filosilicatos tienen una estructura en capas como si fuesen hojaldre y el talco es uno de estos. A veces la estructura puede ser no tanto en forma de lámina como folio, sino más bien como si fuesen fibras, lo cual tiene uno de los aspectos negativos de los que voy a hablar después, pero normalmente esta estructura hace que los elementos, ¿no? Las moléculas dentro de una capa están muy fuertemente cohesionadas, pero entre las capas no tanto. Suele haber huecos que permiten que entren en la estructura moléculas más o menos grandes, como pueden ser el agua o incluso aún mayores. Por eso tiene ciertas propiedades absorbentes que lo hacen pues de especial interés para distintos usos, pues como ya hemos mencionado antes, para el polvo de los bebés. ¿Por qué en forma de polvo? Pues primero porque el polvo se puede difundir mejor, se puede utilizar para hacer mezclas y también pues porque nos lo permite. Una de las ventajas que tiene el talco a la hora de ser explotado es que no necesita grandes herramientas. Las canteras van a ser más o menos sencillas porque se puede extraer con mucha facilidad, por lo tanto es un mineral bastante rentable porque tanto su extracción como su procesado posterior no suele requerir de mucha tecnología ni de mucha inversión de energía. Por lo tanto, tenemos un mineral que se puede convertir en polvo. ¿Para qué usamos este polvo? ¿Cuáles son los usos del talco? Pues se puede utilizar desde cosmética, porque normalmente se utiliza el talco para darle consistencia a muchas de las cremas de cara y de manos que utilizamos. También se puede utilizar directamente en polvo como absorbente, bien sea para el culito de los bebés. Incluso hay gente que lo usa en la zona genital en verano cuando hace mucho calor para evitar que transpire más de la cuenta. Se utiliza para la axila, es decir, se utiliza en general como desodorante. Se utiliza también, por ejemplo, si alguno de vosotros hace ejercicio y en plan de levantamiento de pesas o un poco de calistenia, ¡vamos! Muchas veces se utiliza el talco, a veces simplemente óxido de magnesio también en polvo para evitar el sudor en las manos y que los instrumentos o las barras no se nos resbalen. Se utiliza también en fertilizantes, se utiliza en medicina a la hora de hacer fármacos. ¿Por qué? Porque esta propiedad que tiene el polvo y esa capacidad de absorber otras moléculas o de unirse con otras moléculas
moléculas permite fabricar comprimidos, en el caso de la industria farmacéutica o en el caso de los fertilizantes, crear algunos agregados que permiten la distribución de los principios activos o del fertilizante mucho mejor que si se hiciesen sin utilizar el talco como mediador. Bueno, se utiliza también en industria alimentaria, por ejemplo, se utiliza el talco para blanquear el arroz, se utiliza en la industria papelera para blanquear el papel. Tiene unas capacidades absorbentes muy importantes, es muy fácil y barato de extraer. Entonces, ¿cuál es el pero? Tiene que tener algún pero. Bueno, pues de hecho tiene más de uno y algunos son bastante serios. Tenemos un mineral que es fácil de extraer, fácil de convertir en polvo. Debería ser una ventaja, pero se puede convertir en el problema número uno de los que voy a hablar. Y es que a veces el talco, precisamente por ser tan barato, por poder convertirse en un polvo tan fino y por esa capacidad que tiene de mezclarse fácilmente con otras sustancias, se utiliza para cortar algunas drogas como la heroína o la cocaína. Esto de cortar es como se dice en el argot de narcotráfico, a hacer estas mezclas, es decir, en vez de vender cocaína, por ejemplo, venderla pura, que sería mucho más cara, pues la mezcla, la haces como una especie de disolución para que no sea tan pura con otro elemento. En estas veces puede ser el talco. Sale más barato, pero aún así sigue siendo perjudicial. Por lo tanto, el primer punto sería que contribuye al desarrollo del narcotráfico, al consumo de drogas, que ya sabemos obviamente pues lo malo que es el narcotráfico y el consumo de drogas. Creo que no hace falta decir más sobre este aspecto. El segundo punto negativo estaría también relacionado con la salud, ya no solo por el tema de tomar drogas, sino porque el talco, como antes adelantaba, he dicho que tiene esta estructura en forma de lámina, pero que a veces tenía formas como de fibra. Hay unos minerales fibrosos que muchas veces se encuentran asociados con el talco, que son los asbestos. Ya haré otro vídeo hablando más detenidamente de los asbestos porque merecen un vídeo per se, pero como introducción puedo decir que sus fibras son tan pequeñas que cuando se inhalan pueden obstaculizar las vías respiratorias, pueden llegar hasta los alveolos pulmonares y ahí enquistarse y ser precursores de distintos tipos de cáncer. Por lo general, en la industria tanto cosmética como farmacéutica tienen altos controles de seguridad para evitar que el talco que se utilice contenga asbesto. Ya hace años que no se recomienda el uso del talco a la hora de cuidar la irritación en los bebés, ¿no? En la zona del pañal. Por eso no es tanto por el contacto directo con el talco, sino porque al convertirse en un polvo tan fino se puede quedar en suspensión, se puede inhalar y estos asbestos pueden resultar a largo plazo en cáncer. De hecho, hice un vídeo hace poco que podéis encontrar en colaboración con Espacio Materna, un canal muy recomendable sobre cuidado de los bebés y de preparación al parto y la gestación. Bueno, todo lo que queráis saber sobre maternidad está ahí y hablo un poco sobre por qué no se debería usar el talco. Pero es que no solo se utiliza con los bebés, también he introducido antes el tema de que hay gente que lo utiliza como desodorante, incluso a veces en la zona genital. Pues un instituto de Estados Unidos, concretamente de Boston, hizo un estudio sobre mujeres que utilizaban talco para controlar la sudoración en la zona vaginal y se descubrió que las mujeres que lo usan tienen un 33% más de riesgo de contraer cáncer de ovario que las mujeres que no lo usan. Pues fijaros el riesgo que hay asociado al talco. Entonces, a nivel salud tenemos el segundo de los riesgos, el primero era la droga, el segundo son riesgos para la salud y el tercero es terrorífico. Y digo terrorífico con toda la intención, y ahora lo veréis. Talco, como ya he dicho, hay en muchas localidades a lo largo del globo, pero una de las principales minas, de hecho la que mueve más millones de dólares a lo largo del año, está situada en Afganistán y lamentablemente está bajo el control del Estado Islámico, ya sabéis, el grupo terrorista. De hecho, anteriormente estaba bajo el control de los talibanes y ha sido en los últimos años que se ha establecido una pequeña guerra territorial en Afganistán por el control de las minas de talco, porque es una industria muy rentable. Y de hecho, en la actualidad están en guerra los talibanes contra el Estado Islámico por el control de esas minas. Entonces, es un problema pensar que cuando se usa el talco, y hemos visto que tiene muchos usos, que se utiliza para fomentar muchas industrias, se está extrayendo de unas minas que están controladas con gente que utiliza el terror para controlar a sus conciudadanos y bueno, pues
básicamente para infundir miedo al mundo occidental, como dicen ellos, y es terrible pensar que estamos financiando, que cada parte de ese talco que estamos comprando se utiliza para financiar al Estado Islámico o a los talibanes. En cualquier caso, no todo el talco proviene de ahí, pero sí que puede ser a lo mejor interesante intentar buscar, si sois personas que utilicéis mucho talco, que ya sabéis que a lo mejor no deberíais por los de la salud y eso, pues pensar antes de dónde está viniendo, porque a lo mejor el talco que estáis usando está manchado de sangre. Y bueno, no quiero acabar con tanta oscuridad, pero hacía falta saber que el talco no solo son polvos para beber, sino que es un mineral que tiene muchos usos, que la mayoría de los usos son beneficiosos, pero que puede tener ciertos problemas y que puede incluso desatar la guerra en la otra parte del mundo simplemente por el interés. Como digo siempre, es una manera de ver que la geología está en todo y controla la sociedad. Vaya, es que en cada aspecto de nuestra vida, desde el cuidado del culito de un niño hasta la guerra o el tráfico de drogas, están controlados por la geología. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis de pasaros por el vídeo de espacio materna, que está muy bien, y vais a ver un poco más sobre los riesgos del talco, y nos vemos en el próximo vídeo pues con más geología y más cosas.